Muy buenos días con cada uno de ustedes, estudiantes del primer año de secundaria, sección B. Hoy día con ustedes vamos a compartir una clase más del curso de trigonometría. Recuerda que estamos en el cuarto bimestre, el bimestre final, ya nuestra sesión es la número 4 de trigonometría, correspondiente al tema de qué cosa de razones trigonométricas. Cuando hablamos de razones trigonométricas, ya tenemos ya pues, idea de qué cosa estamos hablando: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Eso era pues muy importante que tú dominas, ¿no? Hemos visto varios, hemos demorado en ese capítulo un cierto tiempo valioso hasta que has aprendido, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a trabajar en ángulos, en un ángulo en posición normal. Profesor, ¿qué es eso? Ahorita vamos a definir, cálmate, pues cálmate, cálmate, ¿ya? La competencia que siempre trabajamos en el curso de trigonometría es pues qué cosa resuelve problemas de forma, movimiento y localización. La capacidad de resolver problemas, ¿no? Mayormente trabajamos eso, pues no, está enfocado más o menos para nuestro área. Pues. El desempeño precisado por acá. Con ello hacemos ver que nuestras clases son planificadas, organizadas de acuerdo con lo que indica el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vas a aprender ahora, no? Vas a aprender a reconocer los elementos de un ángulo de imposición normal. Los elementos. ¿Qué cosas lo conforman o cómo debes darte cuenta si eso realmente es un ángulo en posición normal, ¿no? Y también ya finalmente vas a aprender a resolver problemas utilizando las razones trigonométricas, ¿ya? Para ángulos cuadrantales. Profesor, ¿qué es eso? Ya, ahorita te voy a explicar, cálmate, ¿ya? Y coterminales. Ya, son fáciles manejarlos, ¿no? ¿Ya? Acá vienen los momentos de desarrollo y procesamiento. Son 4 pasos que tú sigues para lograr la capacidad de resolver. Por eso envías, pues, ¿no? Quieres participar. Envías tus mensajes por el chat. ¿Por qué? Porque has utilizado estos 4 pasos. El primer paso que tú haces es recepcionar la información, ¿no? Eso, ¿qué dice? Lees, pues, ¿no? Lees, pues, el problema si es un problema que trae texto, pues, ¿no? Si es un problema gráfico, por ejemplo, en nuestros cursos de trigonometría a veces son gráficos, entonces tú observas, pues, ¿no? Visualizas bien y lees la pregunta, ¿qué te piden? ¿No? Eso es lo primero que tú haces, ¿no? Luego, ¿qué haces? Identifica, ¿no? Oye, acá puedo aplicar el teorema de Pitágoras, dice, ¿no? La definición de posición de ángulos en posición normal, dice, ¿no? Entonces, esos conceptos tú ya, pues, planificas, ¿no? En el paso 2, ¿no? En el paso número 3, a secuencia. Primero lo voy a multiplicar, lo voy a potenciar, dice, ¿no? Y eliges tu estrategia, cómo lo vas a hacer. Ya lo tienes todo claro y ejecutas ya. Pues ese es el último paso que tú haces, ejecutar ya. Pues, utilizando todos tus procesos, tus estrategias. Entonces, con todo esto estás logrando la capacidad de resolver. ¿Entendido? Eso es lo que haces siempre, 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 intuitivamente. Pero tienes que conocer qué pasos estás haciendo, ¿no? Vamos acá sin más preámbulos, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Y ya sabes qué cosas, razones trigonométricas. El objetivo es llegar a eso, llegar a eso. Para llegar a las razones trigonométricas, primero tenemos que saber qué es un ángulo en posición normal. ¿Ya? Pues acá ya lo tienes toda la definición, ¿no? Entonces al costado, vamos a hacer más ejemplos, ya cómo puedes diferenciar cuándo es un ángulo en posición normal y cuándo no es un ángulo en posición normal. ¿Entendido? Ya vamos atento por acá. Leamos con calma. Algunas cositas también vamos a aumentar acá. Tienes que anotar también tu hojita, ¿no? Tienes que anotar, ¿no? Si no vas a anotar, ¿cómo? Vas a tener problemas, pues, ¿no? En los problemas que te vas a topar, ¿no? Mira, ángulo en posición normal. Llamado también, mira, ya, se llama también, ya, eso también tienes que anotar, pues, ¿no? Anotar acá, ¿no? Esto se llama también, mira, tal vez en algún problema, ¿no? Ángulo en posición estándar, ¿no? Ángulo en posición estándar también se llama, pues, ¿no? Es algún problema, te dice, según el ángulo en posición estándar, y dices, ¿qué significa eso? Vas a decir, ¿no? ¿Ya? Ángulo en posición estándar. Ya, esto también aumenta, pues, ¿no? Eso no dice acá, pues, ¿no? No dice, ¿no? Estándar. O también se dice ángulo en posición regular. Ya, posición regular también puede ser, ¿no? Regular. Ya, mucho cuidado con sus nombrecitos, ¿no? O también otro que he visto en los problemas, lo dicen nada más a secas. Ángulo canónico. Ya, mucho cuidado, algunos problemas. El profesor nunca me ha dicho esos nombres y por eso no he podido resolver. Me vas a echar la culpa, tal vez, ¿no? Canónico, ¿no? Perdón, esto lo podemos borrar. No lleva tilde acá. Ya.
Ya, esos son los nombres que puedes encontrar, ¿no? Ángulo en posición normal, o ángulo en posición estándar, o regular también, pues, ¿no? O ángulo canónico, ¿ya? Dice, mira, es aquel ángulo trigonométrico. Cuando dice ángulo trigonométrico, ya tú sabes, ¿no? Ya. Cuando hablamos de ángulo trigonométrico, nuestra primera clase de trigonometría, hemos dicho, ¿no? Debe haber un rayo, dicen un rayo, de acá vas a iniciar, ¿no es cierto? Este es tu punto de partida, este es tu inicio, ¿no es cierto? Lado inicial, ¿no es cierto? De acá vas a empezar a dibujar, pues, ¿no? ¿Qué cosa? El ángulo. Si tú haces para este sentido, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Si tú haces para este sentido, ¿qué sentido es esto? Antihorario. Si tú haces en este sentido, horarios. Entonces, eso era, pues, un ángulo trigonométrico. Eso también hay que recordar, pues, ¿no? Entonces, esto de acá. Y esto lo decíamos el lado final, ¿sí o no? Hasta dónde has dibujado tu ángulo trigonométrico, ¿no es cierto? Esas cositas también hay que recordar, ¿no? Si tú lo haces para abajo, también no hay problema, pues. Lo estás haciendo en sentido de acá, ¿no? Este es tu inicial, ya estás haciendo. Hasta acá te has ido, ¿no? De acá, pues, ¿no? Desde acá estás iniciando ahí. Lado inicial, ¿no? Este es el lado final, ¿no? ¿No es cierto? Eso era un ángulo trigonométrico. Hay que recordar, por favor. Si tú recuerdas eso, no vas a tener ningún problema, ¿no? ¿Ya? Dice acá, mira, este ángulo trigonométrico, ya sabemos que es ángulo, mira, el ángulo trigonométrico, leamos con calma, pues, ¿no? Acá tenemos que leer bien la teoría, cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas. Uy, esto de acá tiene que coincidir con el origen de coordenadas. Profesor, ¿y qué es el origen de coordenadas? ¿Sí? En el plano cartesiano, pues, ¿qué hemos visto? ¿No es cierto? En el plano cartesiano. Ah, ya, profesorcito, dice, ¿no? Ese es el plano cartesiano. O sea, mira, si tú eres observador, curioso, curiosa, fíjate, el lado inicial, mira, 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 siempre, 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 ¿qué cosa va a ser? Del origen de coordenadas, esto es el origen de coordenadas, ¿no? Esto va a ser su vértice, dice siempre, ¿no? El origen de coordenadas, ¿ya? Ahorita vamos a escribir, ¿ah? Esto todavía atiende nomás está acá, atiende, ¿ah? Origen de coordenadas. Eso de acá. Mira el lado inicial, ¿dónde es? Mira, mira, lo voy a pintar grandazo, mira. De acá nomás siempre vas a dibujar, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Si el ángulo no se dibuja de acá, no se va a llamar ángulo en posición normal. ¿Ya? Ya puedes dibujar o bien en sentido antihorario o horario. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por algo dice acá, mira, su lado inicial coincide con el semieje. Semi significa la mitad, ¿no? Eje positivo de las abscisas. ¿Y qué son las abscisas, profesor? Esto de acá, pues esto de acá. Semieje quiere decir de acá semi, ¿no? Esto es semi, ¿no? Semi, la mitad, pues, ¿no? Todo de acá es el eje, pero todo eso de acá es el eje, la mitad, semi, semi. Entonces, el lado inicial siempre tiene que estar acá. O sea, de acá tienes que dibujar tu angulito. ¿Y qué cosas son estos de acá, profesor? Estos son radiovectores, pues. Radiovector. O sea, su lado final tiene que ser un radiovector. Uy, dice, son radiovectores, mira, salen de acá, ¿no? A un punto, por ahí, ¿no? A un punto en el plano. Radiovector. Fíjate eso también, ¿ah? Fíjate, radiovector. Radiovector. Está para acá también, radiovector. Si tú trazas tal vez para acá, radiovector. Y su lado final se ubica en cualquier región del plano o cuadrante. Ya sabes qué es cuadrante, ¿no? Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces ya has entendido la teoría, lo tienes claro, claro. Dice, ¿por qué no Movistar, profesor? No, no me gusta Movistar, pero voy a decir yo también, ¿no? Claro, nomás hablas, dice, ¿no? Entonces, vamos a dibujar acá como ejemplos. Y ahora sí vas a dibujar, ¿ah? Utiliza tu juego de reglas. Vamos a dibujar acá ejemplitos dados los gráficos. Tú vas a decirme cuál de ellos es, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Ángulos en posición normal y cuáles no son, no son, no son, no son, no son. Ya. Color puca, 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 puca. ¿Ah? María Alejandra, ¿con quién estás chateando? ¿Con Abdel Ali, creo? Me pareció.
Sí, profesor, de lo de la exposición me habló de... Ya, estamos en clase, pijita, leamos más tarde, pero no sé qué está ya. Entonces voy a bloquear el chat, ya. Acá se están chateando, pero eso no vale, pues acá. Nadie chatear, nadie. Listo, ya está. Hasta que explique, ¿no? Ya, listo, por acá. Seguimos. Ya, vamos a dibujar acá, rápidamente. Utiliza este juego, que vamos a poner ejemplos por acá. Ya, ejemplos. Vamos a poner acá ejemplos, escribirás acá en tu casillerito, ¿no? Ejemplos, vas a reconocer, ¿ah? Y te voy a preguntar ahí, ¿ah? Ya, listo, ejemplos, escribe por ahí con tu lapicerito rojo. Tienes ya pues, tus colores de lapicero, ¿no es cierto? Dados los gráficos, vamos a pasar acá. Ya, dados los gráficos, voy a dibujar cuatro gráficos, cuatro. A ver. Uy, esto que no tenga nada. Uy, no se puede, con eso nomás, ¿no? Así, ya listo, así nomás. ¿A qué color es esto? ¿De qué colorcito voy a dibujar? De negrito voy a dibujar, negrito. Listo. Utilizarás tus 600 colores también, tú, pues, ¿no? A ver, vamos a ver, ya, pues, por acá. Saludos acá, pues, ¿no? Yo no sé, paisito. Otro por acá voy a dibujar. Ya. Otro por acá voy a dibujar, dices, ¿no? Con más espacio normal, pues, ahí, ¿no? Eso vamos a borrar, está mal. Está mal, dice, ¿no? Tal vez así, pero no sé, pues, ¿no? Ya, referencial. Ya, listo, cambiamos por acá. Dibujamos eso de ahí, ya, color verde, ¿no? Ya. Ujú, ujú. Listo. Por acá, veloz. Angulito tita. Angulito vita, dice, ¿no? Ujú, ujú. Angulito sí, dice, ¿no? Fíjalo, ¿no? Pones X y X, dice, X y X, dice, ¿no? Ya, listo. A ver. Listo. Vamos a preguntar por acá. Ya, a ver. Atento, como pasar lista, vamos a preguntar, ¿ah? Vas a responder, pues, ¿no? A ver, Berna, hola. El ángulo teta que tú observas acá, ¿estará en posición normal? ¿Sí o no? Sí, profesor.
Ya, sí dice. Ya, vamos, siguiente. Siguiente que vamos a preguntar por acá es, a ver. Samir, el ángulo beta que ves por acá, ¿estará en posición normal, sí o no? No, profesor. Ya no, dice, ya, muy bien. Siguiente, Guamán Tugno, Piero. Profesor, Acá ya, como lo ves, W tal vez lo ves, ¿no? antihorario, profesor, sentido Normal, sí antihorario. o no. Profesor, ¿Está en posición normal o no? no, profesor. Ya no, dice, ¿no? Ya, muy bien. Vamos, siguiente pregunta por acá. Llamó Jaquispe Guadalupe, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, este angulito se llama Phi. ¿Está en posición normal, Creo que no, sí o no? no, profesor. No, dice. Ya, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a explicarnos. Ya, reconozcamos acá ya. De ahora en adelante ya no debes confundir para nada, para nada, para nada. Escucha, escucha. Mira, hemos dicho los ángulos siempre su lado inicial acá dice, ¿no? Este de acá tiene que salir. Si no sale de acá, automáticamente ya no es, ¿no? Entonces, ¿qué dirías? Mire, por ejemplo, este beta sale de ahí, del semieje este X o no. No, pues entonces esto no es, ¿qué cosa? No, pues, ¿no? Eso No no es es ángulo. ángulo en posición normal. No es, pues. ¿Ya? Teta, sí sale, profesor. ¿Y qué más debe haber? Mira, ¿qué más debes notar? Mira. ¿Qué cosa es esto? El lado final debe ser un radio vector. Uy, profesor, o sea, debe salir de acá. Si no sale de acá, tampoco, ¿no? Dos cosas que debe cumplirse, ¿no? Entonces, este teta, 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 llega al radio vector, sí, ¿no? Entonces, esto sí, pues. Fíjate. Este ángulo W, tal vez como lo ves, dices, profesor, sí sale de acá, sí sale, hasta ahí está bien. El problema es con esto de acá, mira. Esto de acá no es radio vector, pues. ¿Te das cuenta? No sale del origen de coordenadas, pues. Su vértice no está, este vértice de este angulito no está, pues, en el origen de... ¿Cómo no está? No es en ángulo en posición normal, no, pues. ¿Se entiende esa parte o no? ¿Ya? Profesor, ¿y esto? Mira, sale de acá. Te he dicho, pues puede ir en este sentido o también puede ir en este sentido. Por eso se llama ángulo trigonométricos. Puede ir en sentido anterior o horario. Ya es evidente, esto va en sentido horario, ¿no? Esto de acá, su vértice es el origen de coordenadas, ¿sí o no? Sí. Entonces, esto sí es un ángulo en posición normal, pues. ¿Entendido? Hay que darse cuenta bien cuándo es un ángulo en posición normal, por favor. No me confundas, ahí te están dando los ejemplos ya. Ya no debes confundir esa cosa, montecosa. ¿No? Ya borramos esa parte. Acá anotamos cuáles son y cuáles no son. ¿Ya? Atentos, por favor. Si no entiendes, pregunta, consulta con mucha confianza. Tenemos para explicar acá, ¿no? No tenemos por qué cerrarnos acá. No tenemos por qué cerrarnos. Ya. Vamos por acá a ver. Escribamos, ¿no? Decimos acá. Los ángulos teta y phi, dice, ¿no? Son ángulos en posición normal. Son ángulos en posición normal. A eso sí se van a llamar ángulos en posición normal. Mientras que, beta y este angulito, ¿ya? No cumplen tal condición. No cumplen tal condición. Listo. ¿Se entendió, no? Alguien que no haya entendido. Con Profesor, confianza, ¿eso lo vamos pregunte, a no tenga copiar? miedo. ¿Sí se entendió, no o no? Sí, profesor, pero esto vamos a copiar. Claro, evidente, ya habrás calcado hace rato, ya te voy a dar 30 segundos, nomás ya. Eso los niños de primaria ya lo hubieran copiado hace rato. Profesor, ya seguimos, ya lo copié ya, y muestran a la pantalla, mira, qué bonito, con sus 600 colores todavía, ¿no? Es evidente, eso tienes que copiar, ¿ya? Un minuto de yapa, ya, 12 ya será, pues, ¿qué vamos a hacer? Voy a controlar 2 minutos para pasar ya, pues,
Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ya? 11:52 pasamos, ¿ya? Hasta donde avancemos será, pues. ¿Ya? Vamos, ¿ah? Veloz. Y voy verificando sus cámaras, de quiénes están copiando y quiénes no. A la vista, los que no activan, quiere decir que ellos no están copiando. A la vista, pues. Muy bien, continuamos. Ya está, ¿no? Todos, ¿no? Listo, continuamos esa parte. Vamos ahora sí. ¿Cómo vamos a obtener las razones trigonométricas? Cuando hablamos de razones trigonométricas, estamos hablando de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, así, ¿no? Entonces, para calcular, dice, mira, hay que poder cargar. Vamos a dar un ejemplo para que tengas en conocimiento cómo se calcula, pues, ¿no? Y algunos tips también te voy a dar, algunos tips para que ya fácilmente reconozcas, ¿no? Mira, para calcular las razones trigonométricas se necesita un punto que pertenezca al lado final. Tú sabes que este es el lado final. Necesitas, dice, un punto. Y ese punto tiene sus coordenadas, es evidente, ¿no? Dado el siguiente gráfico, se definen las razones trigonométricas en la tabla mostrada, ¿no? Tú ya sabes que este es el valor de la abscisa y este es el valor de la ordenada. Y ya sabemos cómo calcular el radio vector, ¿no? ¿Cómo se calcula el radio vector? Profesor, Pitágoras, nomás, facilito, elevas al cuadrado, ¿no? Esto acá. Esto es lo mismo que escribir esto de acá, ¿no? Raíz cuadrada de esto de acá, ¿no? Significa que esto va a ser raíz cuadrada. ¿No es cierto?
¿Eso es entendible o no es entendible? Sí, ¿no? Creo que sí está ahí, ¿no? Entonces vamos por acá. Seno, ¿cómo vas a trabajar? Dice, mira. Coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Profesor, igualito cateto opuesto. Dice, ¿en qué se vas a hacer la prolongación? Así que, bueno. A veces así se hace, ¿no? Este es X, dice, ¿no? Y Y será pues esto de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando el ángulo está viniendo así, te vas a confundir, profesor, ¿y dónde está? Esto va a ser teta, dices, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? Ahí es el problema. Entonces, un tips que te voy a dar más fácil para que tú hagas todo eso de ahí será pues esto de acá, ¿no? El primer componente va a ser para calcular, ¿qué cosa? Coseno. El segundo componente va a ser para calcular seno. Listo, se acabó. Con eso todo. Listo, más que nada si te van a pedir los problemas seno, cosenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Si me pide, mira, si me pide coseno del ángulo teta, lo primero que voy a poner es X, ¿no? Sobre el radio vector. Uy, ya. Y si me pide seno, lo primero que pongo es Y sobre el radio vector. Listo, se acabó. Uy, profesor, qué bonito tips, ¿ah? Qué facilito va a ser eso, creo, ¿ah? Profesor, un ejemplito, vamos por acá, un ejemplito. Vamos a dar ejemplos acá, ¿no? Ejemplito acá, vas a dibujar también, pues, ¿no? Vas a dibujar. Evidente, ¿no? A ver, razones trigonométricas de acá, ¿no? Ya vamos a dibujar acá, ¿ya? Vamos a dibujar, a ver, ¿cómo sería más bonito, profesor? Esa parte no estoy entendiendo, dices, ¿no? No estoy entendiendo, dices, ¿no? Este ejemplo ya lo tenemos. Vamos por acá. Vamos a dibujar, ¿ya? Vamos por acá, rapidito, vamos a dibujar, a ver. A ver, un ejemplito por acá, a ver. Ya, con otras letras también podemos poner. Pues, a ver, si no sé X, tal vez pues podemos poner A, B, a ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, para que entiendas más facilito. Hay que pensar un poquito también, pues, ¿no? Ya, copiamos esto. Ya, esto de acá ya no necesitamos dibujar, solamente necesitamos, mira, ya. Vamos por acá, vamos a dar otro ejemplo, a ver. Escribamos por acá. Ejemplo. El ejemplo, lo que vamos a poner, ¿no? Ya. Sea alfa el ángulo en posición regular. Tú ya sabes, también se llamaba posición normal, ángulo en posición regular también, cuidado. Vamos a familiarizarnos, ¿no? En posición regular. Cuyo lado final pasa por el punto, dice, ¿no? Ya por el punto, M tal vez, ¿no? Voy a dar las coordenadas correspondientes, ¿no? A ver, estas coordenadas, voy a dar, ¿no? -3, tal vez, ¿no? -4, ¿no? Está listo. Ubiquemos, ¿esto en qué cuadrante estará? Primero, segundo, tercero, ¿quién me dice? ¿En qué cuadrante está? En el tercer cuadrante, profesor. Tercer cuadrante, Excelente, profesor. muy bien, tercer cuadrante, listo. Entonces dibujemos más o menos por acá, ¿no? Va a estar en el tercer cuadrante, profesorcito, dice, ¿no? Pues por acá, ¿no? Listo, listo, listo. Ya. X, Y. Recuerda, si es negativo a tu izquierda, 3, 1, 2, 3. Dice, ¿no? Negativo, -3. Luego,
4 para acá, dice, ¿no? 4 para abajo. 1, 2, 3, 4. Acá. Menos 4. ¿Cuál es ese puntito? Dices, ahí está. Es ese puntito, profesorcito. Dice, ah, descontinuo lo hacemos, ¿no? Ya sabes, eso también hemos practicado, ¿no? Con 1000 ejercicios, ¿no? Profesor, mientes, 2000 hemos hecho, dirás, ¿no? Ya listo. ¿Ahí qué vamos a trazar? El radio vector tenemos que trazar, pues si no, ¿cómo sería, no? ¿No es cierto? Ya, pues. Vamos ahí. Ya el ángulo, ya pues trazamos el ángulo por acá. De acá tiene que partir, pues el ángulo. Ya sea en este sentido o en ese sentido. Eso es normal, cualquiera de ellos, ¿no? Ya, así. Ese es el ángulo alfa. Y estas son sus coordenadas de m, ¿no? Menos 4, ¿no? Perdón. Menos 4. ¿Ya? Y esto es el radio vector. Siempre es necesario calcular el radio vector para calcular al menos las dos primeras razones de trigonometría seno, coseno. Los demás también, ¿no? Cosecante, secante, ¿no? Solo para tangente, cotangente ya no estarías calculando el radio vector. Tú ya sabes cómo se calcula el radio vector. ¿Cómo se calcula? Vamos, dime, vamos. El radio vector se calcula, pues, mira, elevas al cuadrado, ¿no es cierto? Por acá estaríamos calculando el radio vector. Es la raíz cuadrada de menos 3, todo, ¿no? Con su signo más al cuadrado. Ese se hace positivo, ¿no? Al cuadrado, listo. ¿Cuánto sale ahí? 9, 16. Profesor, ese es triángulo pitagórico, creo, dice, ¿no? ¿Cuánto sería? 5, ¿no? ¿No es cierto? Esto sería raíz cuadrada de 25, ¿no? 5. ¿Ya sabes cuánto vale? 5. Profesor, acá nomás puedo haberlo construido, sí, pero de acá tienes 3, de acá 4, positivo, ¿no? Pitagórico, ¿no? Al ojo puedes calcular radio vector. ¿Ya? ¿Entendido? Ya, ahora sí, entonces ya tienes ahí. Tú sabes que el primer componente corresponde al eje de las abscisas. Acá estamos, ¿no? El segundo componente, ya, esto es R, radio vector. Ya. Fíjate. Entonces, si nos pide calcular seno, dice, ¿no? Seno del ángulo alfa. O sea, ¿qué va a ser igual, profesorcito? ¿A qué va a ser igual? Dice, vas a escribir acá, pues, acá, ¿no? Vamos a poner ahí grandazo, así para que entiendas, ya, para que quede claro. El seno de ese ángulo es, vas a poner la ordenada de m del punto m sobre el radio vector. ¿Y eso a qué es igual, profesor? 15 ordenada. Este se llama abscisa, este se llama ordenada. Tal como está con su signo. Menos 4 ¿entre 4? Entre 5. Listo. 5. Ese es el seno. ¿Se entendió o no? Claro que sí, profesorcito. Ya el coseno, mira, ya el coseno de alfa va a ser la abscisa de m, de ese punto, ¿no? Abscisa de m sobre el radio vector. ¿Quién es la abscisa? Uy, profesor, menos 3 sobre 5. Listo. Mira, con esos valores se trabaja. El tangente, profesor, tangente. Ya, el tangente. ¿Ya? Tú ya sabes, el tangente es primero, va a la abscisa. Abscisa. Sobre la ordenada.
Nos dirás, pues, a ver, profesorcito, la abscisa acá de M es -3. La ordenada es -4. Ley de signos. Menos entre menos, más. Sería 3/4. ¿Entendido? Cuidado. ¿Ah? Y los demás profesores, Es necesario copiar eso porque en el cuadro ya lo tenemos. ¿ya? ¿Correcto? Ley de signos. Esa misma pregunta está acá. No, pero similar, ¿no? Similar está acá, ¿no? Similar. Pero está en otro sitio, ¿no? ¿Sí? Otros valores hubiera puesto, ¿no? Ya, pero ya le hemos puesto, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya hubiera puesto 12 o 5, 12, tal vez, ¿no? 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 Otros valores, ¿no? Pero ya, pues, la idea está ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, así vas avanzando, ¿no? Entonces, quiere decir, mira, ahora viene, ¿qué cosa? Cot, 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 cot. Solamente es cot, cot, la inversa nada más de esto de acá, ¿no? La inversa de tangente, ¿no es cierto? ¿Sí entiendes esa parte o no? ¿Sí, no? Viene Sí, sí, profesor. cotangente de alfa. Acá sería ordenada de m sobre abscisa de m, ¿no? Sobre abscisa. ¿No es cierto? Eso también debes tenerlo claro, ¿no? Acá sería -4, acá sería -3. Ley de signos, 4/3. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Ah? Vamos por acá. ¿Quién sigue? La inversa de coseno, que es secante, ¿no? ¿Va a alcanzar? ¿No va a alcanzar, creo? Ya ponemos secante. Ya ponemos secante. ¿Y cómo es secante, profesor? Ya, pues, ¿no? Ya, la inversa. Radio vector sobre la ordenada, pues, ¿no? ¿No es cierto? La inversa acá sería radio vector y sería abscisa, pues, ¿no? Los radiovectores, profesor, 5. Y acá es -3 o -4. Pues -3, ¿no? Ley de signos, más entre menos. Pues no, menos, ¿no? Sería -5/3. Y finalmente tendríamos acá por acá. ¿Qué cosa? El cosecante, ¿no? El cosecante es, pues, radio vector sobre ordenada de m. ¿Ya? -4. Ley de signos sería menos. Listo. Ya está. Ahí están las 6 razones trigonométricas. Justo en el ejemplo siguiente nos pide, ¿no? Calcule sus razones trigonométricas. Nos pide seno, coseno, entonces. Ya casi vamos a utilizar tips nomás. Un tipcito te voy a dar, ¿ya? Un tipcito para que ya seas trome, ya, ¿no? Seas tromesazo, ¿ya? ¿Entendido? Ya, copia primero esa parte, ¿ya? Un minuto más rápido, ¿no? Para que termines de copiar, ¿no? ¿Está bien? Creo que sí, ¿no? Ya Profesor, vamos. con corazón serrano. ¿Ya? ¿O has terminado ya? Tal vez has terminado ya, ¿no? Puede subir un poquito más arriba, profe. Ya, un poquito más arriba vamos a subir, a ver. Hasta ahí creo, ¿no? Ya. Ya voy a controlar, vamos a ver, ya un minuto, 2 minutos más era, pues 2 minutos ya, un minuto más de yapa, ¿no? Hasta 2:12.
Profe, ¿se puede bajar un poquito? Muy bien, listo. Pasamos, cumplió todo el tiempo suficiente. Vamos por acá. Ya. Se tiene que el lado final de un ángulo alfa pasa por el punto, dice, ¿no? Pasa por el puntito, dice, ¿no? Acá está. Menos 3 es esto es 4, ¿ya? Su radio vector ya lo calculó, ¿no es cierto? De acá hasta acá la distancia es 5, ¿ya? Veloz. Entonces el tips que te voy a dar, mira, el primer componente para que no te olvides nunca, ¿ya? Este de acá va a ser ya para coseno. El segundo componente es para seno. ¿Ya? Entonces algo veloz tú harás, ¿no? Rapidito, ¿no? Ya tienes ya radio vector, no hay nada que hacer, ya, pues no tienes que calcular, ¿no es cierto? Solamente pones por acá una viñeta, tal vez por acá, ¿no? Seno del ángulo alfa. ¿Cuál es? Ya pues, ¿no? Este 4 lo pones de frente y pones 5 de frente. Listo, acá pones. Facilito, nada más. O sea, coseno, miren. Mira, para estas dos, facilito. Coseno del ángulo alfa. ¿Cuál es? Menos 3 sobre radio vector. Uy, qué veloz. ¿Se entendió esa parte o no? ¿Entendiste, Diego? Diego, ¿has entendido ese paso veloz o no? Diego. Sí, profesor. Ya, entonces tú ya sabes que su inversa de esto de acá, ¿qué cosa es? Cosecante, ¿no? Ya, cosecante de alfa sería radio vector. Uy, acá. Y este mismo utiliza, ¿no? 4 abajo tendrá que ser. Listo. ¿Sí? Para secante algo veloz, dices, ¿no? Uy. Radio vector y para coseno era, profesor, menos 3. ¿Sí? El signo negativo nomás tiene, ¿no? Listo. Así también se puede escribir, ¿no? Y vienes para tangente, profesor. Para tangente, ¿cómo hago, profesor? Para tangente, ¿cuál es el tips? ¿No? ¿Cuál es el tips? Mira, para tangente, ¿ah? Por tangente. Mira, observa. Ya. Abscisa sobreordenada. En este sentido vienes. Tomas el segundo componente sobre el primer componente. Algo veloz. Segundo sobre primero. Dices, ah, ya, 4 menos 3. Uy, qué veloz. Dices, ¿no? Qué veloz. Sería acá, ¿cuánto saldría? ¿Menos qué? Menos 4 tercios. Y su opuesto es cotangente, ¿no? Lo inviertes nada más, ¿cierto? ¿No? Entonces sería 3, profesor, acá era menos 3, acá era 4. Es lo mismo que escribir esto, ¿no? Menos 3 cuartos. Y otra forma, profesor, ¿cómo sería? Otra forma sería, pues esto, mira. Escucha. Mira. Esto, mira, observa. Pones por acá, mira. Ya, pues, esto nomás puedes trazar o para abajo. Cualquiera de los dos puedes trazar, ¿ah? Trazar cualquiera de los dos. ¿Ya? Cualquiera de los dos trazar. Profesor, yo quiero para bajito. Ya, pues no hay problema. Pues borras esto. Ya, uno de esos nomás trazas, te estoy diciendo bien claro. Y formas un triangulito rectangulito. Ya, un triangulito rectangulito formas. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó con esto? Vamos a borrar esa parte. Ya, un triangulito rectangulito más formas. ¿Ya? Y dices por acá, pues tú has venido acá menos 3, ¿sí o no? Hasta acá es menos 3. Luego pasivo arriba 4, ¿no? Pones esos valores tal como están. Entonces, aplicas nomás, ¿no? Asumes que este angulito es alfa, ¿no? Mentalmente, en sí no es, ¿no? Hasta acá está llegando. Entonces, este es su cateto opuesto, profesor, dices, ¿no? Cateto, pues este es su cateto adyacente. Este es su hipotenusa, dices, ¿no? Pues también puedes aplicar, pues lo mismo te va a salir, ¿no? Seno, profesor, cateto opuesto, ahí está, mira, 4 quintos, dices, ¿no? Coseno menos 3 quintos. Mira, algo veloz. ¿Se entiende esa parte o no? Comentarios. ¿Se entendió o no se entendió? Creo que sí, ¿no? Ya. Un minuto para que termines de copiar eso. Entonces, hay 3 métodos para que tú hagas, ¿no? El primer método es que tú utilices todo esto de acá. Segundo método es ponerle coseno. ¿Cuál te gustó, no? Tal vez el tercer método te gustó, entonces, ese es gusto tuyo, ya, pues. ¿Se entiende esa parte o no? ¿Has entendido cómo se llama? Francis. Francis. Sí, profesor. Ya, excelente, entonces, pues. Profesor, una pregunta. Dígame. Profesor, ¿no debería ser en tangente menos 3 cuartos?
Tangente, mira, pues acá, con los valores que he puesto, mira. Cateto opuesto sobre adyacente. tenemos 4 menos 3. Mira, date cuenta, la figura. Ahí está. Por eso ahí lo que va a traer confusión es en tangente, ese es el problema, ¿no? Ahí va a traer confusión. Por eso estoy diciendo la flechita de acá, mira. Segundo componente entre primer componente es tangente. ¿Ya? ¿Se entendió, Bernardo, esa partecita? Hay que tener Sí, profesor. hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? ¿Ya? Listo, pasamos entonces a la siguiente hoja. Terminar de copiar, ¿no? Comentarios, por favor. Un momento más, por favor, profesor. Ya, listo. Vamos a ir despacio, no te preocupes, despacio nomás. Tenemos que entender bien esto de acá. Tenemos que entender bien esto. Por eso te he dado 3 métodos, ¿no? O bien así, o bien esto de acá, formando un triangulito. Y no quiere decir que la distancia de acá hasta acá, mira, de acá hasta acá es -3, ¿no? Estamos poniendo nomás una supuesta posición, esa sería, pues, ¿no? Su distancia sería positivo, ¿no? Distancia negativo no hay, ¿no? En triángulos, profesor, tendrá que ser 3, pero como está para la Como izquierda. estamos en ángulo, en posición normal, ahí sí tenemos que mantener, ¿no? Una suposición de mantener para poder calcular las razones trigonométricas, ¿no? Esa es una ayuda, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? Ya, listo. Vamos por acá entonces. Entonces ya sabemos las razones trigonométricas. Ya, entonces vamos con más ejemplos por acá, ¿no? Más ejemplos. ¿No? Siguiente ejemplo, mira, ya está graficadito también, ya no te estoy diciendo que grafiques, ya, te ayudé, ¿no? Si tendrías que graficar en sí, ¿no? Si el punto, esto pertenece al tercer cuadrante, acá está, ¿no? Ya, -1, -2, dice. Recuerda el ángulo, tienes que fijarte, ¿eh? Mira, sale de acá, este es el ángulo, sí, ya, su radio vector. ¿Conocemos el radio vector? No conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular radio vector porque nos pide seno, coseno, ¿no es cierto? Dice, a ver, calcula o halle seno de phi por coseno de phi. ¿Ya? Cuidado que es el dolor. Ya, entonces eso nos pide, pues. Eso nos pide. Ya, vamos por ahí. Entonces ya tenemos acá. Ya tenemos ahí. Entonces, ¿qué cosa nos falta para seno, coseno? Radio vector, ¿no? ¿Cuál era el tips? Un tips era pues así, ¿no? Ya, si no entiendes esto de acá, este tips, mira, te recomiendo tal vez que hagas esto, ¿no? O bien para acá o bien para arriba, ¿no? Ese es el gusto tuyo, pues. Tal vez quieres hacerlo para acá, ¿sí? Ya, 90 grados ahí lo pones, mira, entonces asumes. Esa es una suposición, no quiere decir que eso funciona así. Supones así, ¿no? Tal vez así estás familiarizado y dices, ah, esto va a ser el angulito. Sí. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? Asume. Entonces, eso sería su cateto opuesto, ¿no? Y eso sería su cateto adyacente. Y digo por acá, pues a ver, profesorcito, ¿ya? Quiere decir para acá ha venido -2, dices, ¿no? Mejor dicho, -1, ¿no? Perdón. Para acá -1, este es el primero, ¿no? Para abajo, -2. Así pongo, pues. Ah, ya. Como me pide seno, será pues -1 entre radio vector. Profesor, me falta calcular radio vector. Ya sabes calcular radio vector, ¿no? Y elevas al cuadrado eso de ahí, mira. Esa es una manera para que tú hagas, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto saldría ahí? Vamos a ver, coméntame. ¿Cuánto saldría? Raíz de 5. Ya, el radio vector va a ser raíz cuadrada de 5. Listo. Entonces dice acá lo que nos pide es seno por... ¿No? Entonces digo por acá, a ver. Seno, ¡ay, profesor! -1 sobre... Acá dice, ¿no? ¿No es cierto? Esta sería la hipotenusa, ¿no? Coseno. ¡Ay, profesor! Dices, ¿no? Cateto adyacente, dice, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos, comentarios. ¿Se entiende o no se entiende, por favor, para explicar de nuevo? Sí, profesor. Ya, entonces, otra cosa sería, pues, cuando tú dices, no, este es para, todo esto es para, coseno, mira, y esto de acá es para seno. Y es lo que hemos utilizado, pues, mira. Para seno hemos utilizado -1, ahí está, pues. Para coseno,
Perdón, ¿no? Al revés sería, ¿cómo es esto? Hemos hecho bien, es fallado, a ver, esto sería para coseno, ¿no? Me estoy confundiendo. Sí, ¿no? ¿Por qué hemos puesto al revés acá? Ya, acá nos hemos confundido, ya ves. Ahí viene el dilema cuando trazas eso. A veces funciona, a veces no, no sé qué pasa acá. A ver. Está bien esto, ¿no? Esto sería... Ahí viene el problema cuando tú asumes acá, ¿no? Ahí va a haber el dilema, es eso a veces. A veces va a fracasar esto de acá, va a fracasar. Entonces, como va a fracasar, más tranquilidad iríamos con esto de acá, ¿no? Más seguro, vemos. Más seguro diríamos con esto. Esto es para seno, esto sería para coseno. ¿Ya? Más seguro te recomiendo esto acá, ¿no? Cuando tú trazas por acá, tal vez vas a fracasar y acá tal vez, ¿no? Y acá, cuando tú trazas, ¿cuál sería el ángulo? Esto de acá, ¿no? Ahí sí parece que cumpliría ahí, ¿no? Parece que cumpliría ahí, ¿no? Entonces ahí va a haber problema. Va a haber problema ahí cuando tú trazas eso. Entonces no está recomendable eso, no se recomienda. Preferible que hagas así, ¿eh? Coseno, seno. ¿Está bien? Ya, ahí multiplicamos. ¿Cuánto sería? A ver, vamos, Bernaola, ¿qué dices? Menos 2 por, entre Menos raíz de por 5. menos, más. 2 sobre raíz de 2 5. entre 5. Ya, sería acá. Esto de acá también hemos practicado, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 2 entre 5, profesor. Sobre 5, profesor. 2/5. Listo, se acabó. Ya, va a haber confusión esta parte, va a haber confusión, ¿ya? A menos que tengas una técnica ya pues más chévere. Si tú trazas para acá, ahí sí va a cumplir, ¿eh? Vamos a probar por acá, a ver, mira. Ese es el dilema a veces, ¿no? Si tú trazas para acá, va a cumplir. Mira. Este sería el ángulo, ¿no? ¿Cómo saber, no? Dice, ¿no? Si tú trazas para acá, no va a cumplir, pues. Es evidente. ¿Ya? Ten mucho cuidado ahí, ¿ya? Mejor te recomiendo eso nomás. Mejor más tranquilo. Con esto nos basamos. Coseno, seno, ¿ya? Coseno, seno, en ese orden. Vamos a copiar eso un minutito para pasar a signos de razones trigonométricas en ángulos cuadrantales o cuadrantes, ¿no? Continuamos. ¿Ya? A ver, los signos en los cuadrantes. A ver. Tú ya sabes que en el plano cartesiano hay 4 cuadrantes. Empezando la capa, ¿no? Ya, primer cuadrante. En ese sentido vamos, ¿no? Segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, las razones trigonométricas van a tener signo respecto a los cuadrantes que se ubican los ángulos. Ya, por ejemplo, mira, vamos por acá.
Si tenemos acá, tal vez, ¿no? Un ángulo en posición normal, ubicado, por acá más abajito, ¿no? El primer cuadrante vamos a poner. En el primer cuadrante, quiere decir, pues, ¿no? Acá nomás va a estar, ¿no? Ese ángulo en posición normal se va a encontrar en el primer cuadrante. ¿Ya? O sea, quiere decir, pues, ¿no? De 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿hasta dónde? Aproximadamente 90, ¿no? Esos ángulos se van a encontrar en el primer cuadrante. Si pasa 90, ya pasa 90, dices, ¿no? Pasa 90, profesor, 90, 95, así, ¿no? 100, 110, 120, hasta aproximadamente 180. ¿Dónde va a estar ya? En el segundo cuadrante. ¿Ya? Va a estar ya en el segundo cuadrante. El ángulo, estamos hablando de ángulos, ¿no está bien? ¿Y qué pasa, profesor, si el ángulo mide 190, 120? Ya, pues, ya estaría pues en el tercer cuadrante. Hasta acá, ¿no? 120, 190, hasta aproximadamente hasta 270. ¿Ya? ¿Y pasa si pasa 270, profesor? Ya estaría pues en el cuarto cuadrante. Hasta llegar hasta aproximadamente a 360. Todo una vuelta. ¿Ya? Entonces, respecto a eso, las razones trigonométricas van a ser sus signos. Ya vamos por acá, ¿ya? Ya. Un tips para que tú veas, a ver, por ejemplo, ¿no? Esos son los ángulos, nomás, para ubicar, ¿ah? Vamos por acá, vamos a dibujar acá rapidito. Algo bonito, para que reconozcas algo veloz. Vamos por acá, a ver. Ya, ¿cómo te vas a recordar rapidito? ¿Qué razón trigonométrica es positivo en el primer cuadrante, ¿no? Vamos por acá. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Acá todas positivas. Todas positivas. Quiere decir seno, coseno, todo va a ser positivo cuando tú calculas acá la razón trigonométrica. ¿Ya? En el segundo cuadrante, por algo dice segundo, mira, mira, mira. ¿Con qué letra escribes segundo? Dime. ¿Con qué letra inicias? Dime. Con S, profesor, ya. La S de segundo. Por segundo S pones. ¿Qué razón trigonométrica se escribe con S? Dime. A ver, dime, Piero, ¿qué razón trigonométrica se escribe con S? Profesor, el seno. El Ya. seno, profesor, el Bien, secante. bien. Está el tipsa. Segundo, seno. ¿Su inversa cuál es? Secante, profesor, secante. Los dos razones trigonométricas acá son positivos. Los demás, negativos. ¿Por qué, profesor? Vamos a explicar ahorita, ¿no? Los dos acá van a ser positivos. Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, como su propio nombre dice, tercer cuadrante, T. Con T, ¿qué razón trigonométrica inicia María Fernanda? T. María Fernanda está en clase. Vamos, ¿qué razón trigonométrica? Métele más volumen. Tangente, muy bien. O sea, la tangente en el tercer cuadrante es positiva, su inversa también la cotangente. Esos dos son positivos. Los demás, negativos. Esas razones trigonométricas cuando calculas. Fácil para reconocer acá. ¿Ya? Y vamos con el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, como su propio dice, cuarto. ¿Con qué letra inicia? Profesor, con C, pues, C. ¿Y cuál es lo que inicia con C, profesor? A ver, ya hemos utilizado acá cosecante. Coseno. Uy, qué fácil, profesor. Coseno. ¿Su inverso cuál es? O su recíproco, ¿sí, no? Cosecante. Secante. Esos dos van a ser positivos acá. En el cuarto cuadrante. Profesor, no estoy entendiendo. ¿A qué te refieres con eso? Dice, ¿no? Ya, vamos a dar ejemplos, ¿no? Ya. Eso vas a copiar, ya. Ya vas a copiar esa parte. Acá está el ejemplo que vamos a indicar, mira.
determine, o sea, de las razones trigonométricas indicadas, señale las que son mayores que cero, ¿no? O sea, las que son positivas, pues, positivas más que nada. ¿Ya? ¿Entendido? Ya, vamos a copiarle esa partecita para pasar al ejemplito, ¿ya? Será pues un minuto, ¿no? Pero profesor, ya está ahí en el gráfico. Y acá está, ¿no? Ya, solamente Sí, profesor. acá. Segundo, tercero, Igual, cuarto. igual copiamos, profesor. Claro, tienes que copiar, por algo no hemos dibujado acá, pues los cuadraditos, ¿no? Un minuto, ya. Vamos, velozmente. Bueno, en algunos academias le dicen por acá, ¿no? Algunos ponían frases también, ¿no? Todas las señoritas toman café, dicen, ¿no? Así decían, ¿no? Y ya se recordaban de las iniciales, ¿no? Aquellas veces cuando yo estudiaba era preuniversitario, o sea, preparación para ingresar a la universidad, ponían todos los tips, ¿no? Todas las señoritas toman café, dice, ¿no? Entonces, lo más fácil, ¿no? Segundo cuadrante, S, ¿no? El tercer cuadrante, T, ¿no? Y aquí es el coseno, ¿no? Y su recíproco, hermanos. Nada más. ¿Listo? Vamos por acá, con el ejemplito, ¿eh? Con el ejemplito vamos a entender mucho mejor esta parte, ¿eh? De las razones trigonométricas indicadas, señale las que son mayores que cero. Ya. Evidente, acá tienes que dibujar los angulitos, ¿no? 190, ¿en qué cuadrante estará? Abdel Ali. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, ¿en qué cuadrante está? Profesor, no sé, dice, ¿no? Ya. Entonces te voy a ayudar por acá, ¿no? Dibuja. En el tercero, profesor. ¿Ah? En el tercero. Seno de 190 está en el tercer cuadrante, profesor. Ya, tercer cuadrante. Excelente, very good, mira. Tú tienes que saber así algo veloz, ¿no? Acá, empieza siempre empiezas acá. 90, 180. Primer cuadrante es 90, segundo 180, tercero 270 y en el cuarto 360. Por acá estará, ¿no? Por acá sí, sí, profesor. Entonces acá si trazas tu radio vector, hasta acá es tu angulito de 190. Entonces esto pertenece al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿quién es positivo? ¿Qué razón trigonométrica es positivo, dices? Tangente y cotangente. Ya, entonces no será negativo. Ah, ya sí, no, vamos a reconocer, pues, ¿no? Vamos por acá, vamos a trazar, ¿ya? Vamos por acá. También se entiende, ¿no? Vamos a trazar por acá. Tal vez por acá es hasta acá, ¿no? Una simulación vamos a hacer, ¿no? Entonces, es el ángulo 190. ¿Ya? Entonces acá, seno, entonces dices por acá, ¿no? Puntito pones la 1. Seno de 190 será pues negativo, o sea, menor que 0. ¿No es cierto? ¿Entendido? Nos dice nomás, indica cuáles son, qué cosa, mayores que 0, ¿no? Positivos. Vamos al otro. 310. ¿En qué cuadrante estará Medina? Primer cuadrante, segundo, tercero, dime. Medina, ¿qué clase? ¿En qué cuadrante estará? Date cuenta, mire, tienes que saber esta cosa, Montecos. Te voy a explicar, ¿ya?
Tercero, profesor. Ya, hasta acá es 90, hasta acá es 180. Y acá es 300, mejor dicho, 270, perdón. Es evidente, pasó 270, no habrá venido por acá, 270, por acá estará, pues, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el cuarto En el cuadrante. cuarto cuadrante. Ya por acá estará más o menos, ¿no? Una simulación, entonces. ¿Entendido? Pues por acá sabrá venir, mira, así. Ese es el ángulo 310. Te pregunto, Medina, en el cuarto cuadrante, ¿qué razones trigonométricas son positivas? La C de El cuarto, ¿qué es? cose- Coseno. ¿Con quién? Con secante. Ya, en este caso te dice secante. ¿Será positivo o negativo? Dime, rápido, dime. Positivo. Ya, excelente, muy bien. ¿Estás entendiendo o no? ¿Fácil o no fácil? Facilito, Fácil. profesor, dice, ¿no? Positivo, mayor que cero. Listo, se acabó. Vamos por acá con la 3. Tangente de 130, ya, pues eso. Vamos a preguntar. A ver, A ver. Yucra Ramos. ¿En qué cuadrante estará 130? Yucra Ramos. Faltó las clases, no está, ¿no? No, profesor, presente, profesor. Vamos, comenta, ¿en qué cuadrante estará 130? El angulito 130. Primero, segundo, tercero, cuarto. Segundo, profesor. Ya en el segundo cuadrante, ¿qué razones trigonométricas son positivas? Seno y cosecante. Ya. Tangente es negativo, menor que cero. Listo. ¿Fácil o no fácil? Facilito, profesor. Ya listo. Así nomás, ya no vamos a dibujar ese ángulo, pues mucho ya, pues, ¿no? Vamos con cot de 200. Vamos a ver, vamos a preguntar, a ver. Cielo, cielo. Cielo, Presente, profesor. el ángulo 200, ¿en qué cuadrante se ubicará? Primero, segundo, tercero, cuarto. Tercer cuadrante, profesor. Ya, en el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? Ahí dice, ¿quiénes son? Tangente Ya, entonces esto de acá es cot. ¿Será positivo o negativo? positivo, profesor. Positivo, mayor que cero. Ya, muy bien, excelente. Nos falta dos más, ¿no? Ya, listo, por acá, coseno de 280. Ya, vamos con lo siguiente. A ver. Hanampa, Nina. Profesor, El ángulo 280. ¿En qué cuadrante está? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? cuarto cuadrante, profesor. Y en el cuarto cuadrante, ¿qué razones trigonométricas son positivas? Coseno y secante. ¿Este es coseno? Sí, Sí, entonces profesor. será positivo. Nosotros estamos viendo nomás si es positivo o negativo. No estamos calculando si su razón trigonométrica. No estamos calculando. Estamos viendo su signo nomás. ¿Ya? Vamos con la finalísima por acá. Cosecante de 140. A ver, Carol, Celeste, ¿me escuchas? No está, ¿no? Faltan las clases. Seguimos con Muñoz Chávez, Abdel Ali. ¿Está en clase? Falta también, ¿no? Ya, listo. Dana Mucharri. En el segundo, profesor. Ya. En el segundo, ¿qué razones trigonométricas son positivas? Seno y cosecante. ¿Es cosecante? Sí, ¿no? Entonces esto también es positivo. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuáles eran positivas, no? Mayor que cero, no te pido, ¿no? Era pues la 2, ¿qué más? La 4, 5 y 6, ¿no? Esas tres. La 2, la 4, 5 y 6, profesor. Nada más era eso, ¿no? Muy bien, termina de copiar esto. Vamos, un minuto será, ¿no? Para que termines. Y Ya está, pasamos profesor. a más ejercicio. Ya, un minuto, ¿eh? Vamos, un minuto antes que nos Profesor, ya son las 2:45. Ya nos ganó la hora también. Ahí nos quedaremos.